Voy a realizar la simulación de la curva corriente voltaje y potencia voltaje de un módulo fotovoltaico utilizando el PESIM. En este caso, PESIM tiene dos modelos, ¿no? El modelo funcional y el modelo físico. Vamos a utilizar el modelo funcional para hacer la simulación. El modelo funcional tiene eh, tres terminales. Eh, las dos que están a la derecha son para la salida del módulo fotovoltaico y la que está en la parte superior es la que nos muestra la potencia máxima disponible del módulo. Para hacer la curva corriente-voltaje, una opción es utilizar un capacitor. Entonces vamos a poner aquí un capacitor a la derecha para realizar la simulación. Necesitamos utilizar visualizadores. Vamos a poner un visualizador de corriente para visualizar la corriente del módulo fotovoltaico. Aquí es importante que el punto del visualizador quede a la izquierda, porque queremos ver la corriente que va a fluir hacia la derecha, la IPV. También vamos a utilizar un visualizador de voltaje, que es de dos nodos, para visualizar el voltaje del módulo fotovoltaico, ¿verdad? Que está aquí. Hay que tener cuidado también de que el punto esté hacia arriba, porque queremos el voltaje más menos, ¿verdad?, del módulo fotovoltaico. En el caso de la terminal superior, esta nos muestra la potencia máxima disponible, pero no tenemos un visualizador de potencia. Entonces utilizamos uno de voltaje para, referido a tierra, para visualizar esa potencia. De tal manera que le vamos a poner aquí, le vamos a etiquetar el nombre, le vamos a poner potencia máxima. En el caso de la visualizador de corriente, le vamos a poner IPV. Y en el caso del visualizador de voltaje, le vamos a llamar VPV. Y bueno, ya tenemos todos los elementos para que vamos a ocupar para hacer la simulación. Unimos los elementos con el while. Hacemos la unión de todos los elementos. Y una vez que ya están unidos todos los elementos, vamos a darle un valor al capacitor. En este caso, puede ser un valor de capacitancia. Realmente puede ser el que sea. Podemos poner 10 micros, 10 U, para poder tener ese valor de capacitancia. Y para realizar la simulación, vamos a utilizar el control de simulación, que es como un relojito. Vamos a poner aquí a la derecha. Y automáticamente se abre la ventana para poner los parámetros de simulación. En primer lugar, el time step lo vamos a modificar. Viene como 1 por 10 a la menos 5. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a hacerlo 1 por 10 a la menos 6. Y el tiempo total de simulación lo vamos a dejar en 0.2 milisegundos. Así. Y vamos a cerrar. Ok, entonces este sería ya nuestro circuito de simulación. ¿Qué es lo que esperaríamos nosotros ver en la simulación? Lo que esperaríamos ver es lo siguiente. Inicialmente, el capacitor se observa su voltaje inicial es 0. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor cuando inicia la simulación es 0. Un voltaje 0 a la salida del módulo corresponde a un cortocircuito. Entonces, inicialmente se da la condición de cortocircuito. Una vez que inicia la simulación y el capacitor va a empezar a cargarse a través de la corriente del módulo y su voltaje va a empezar a elevarse. El voltaje va a incrementarse hasta llegar al voltaje máximo, ¿verdad?, del módulo fotovoltaico. Cuando el capacitor alcance ese voltaje máximo, la corriente IPV se va a hacer 0, porque ya no va a haber una diferencia de tensión que permita hacer esa transferencia de energía, ¿verdad?
Entonces la corriente se va a hacer cero. Justo ahí se va a detener la simulación, pues porque es lo que nos interesa el transitorio. Entonces, esta carga capacitiva nos va a permitir visualizar desde el cortocircuito hasta el circuito abierto del módulo fotovoltaico, pasando pues por todos los puntos de operación, ¿verdad? Entre esos dos puntos de cortocircuito y de circuito abierto. Como ya tenemos nuestro control de simulación listo, ahora simplemente vamos a simular. Corremos la simulación y nos muestra la pantalla donde se dan los resultados. En este caso, en las variables que se pueden desplegar, aparecen las que tenemos visualizador, que sería la corriente IPV, la potencia máxima y el voltaje VPV. Inicialmente vamos a utilizar la IPV, entonces le damos doble clic o le damos que la ponga en una variable que se va a desplegar ahí y le damos OK. Y entonces tendríamos la evolución de la corriente del módulo fotovoltaico. Entonces, como se explicó, al inicio de la simulación, el módulo fotovoltaico va a haber un voltaje cero a la salida, lo cual va a corresponder a un cortocircuito. Si nosotros utilizamos este visualizador y nos ponemos en la curva y nos vamos a la izquierda, cercana al inicio de la simulación, nos va a marcar una corriente, que esa corriente va a corresponder a la corriente de cortocircuito. En este caso son 5.9 amperes. Si nosotros movemos el cursor a la derecha, vemos que la corriente va disminuyendo y finalmente, con el paso del tiempo, la corriente llega hasta cero y se queda en cero. Aquí es cuando ya el capacitor se cargó de manera completa y hace que la corriente se vaya a cero. En el caso, ahora vamos a agregar una nueva gráfica, vamos a incluir el voltaje VPV, ya sea que seleccionemos y le demos que se vaya hacia una variable desplegable o le damos doble clic y entonces le damos OK. Aquí se observa cómo evoluciona el voltaje. Como decíamos al inicio, el voltaje es cero en el cortocircuito y el voltaje se va elevando hasta alcanzar el voltaje de circuito abierto, cuando la corriente se hace cero. Si nosotros ponemos el cursor ahora en esta parte, cuando se termina la simulación, nos arroja el voltaje, un voltaje de circuito abierto. En este caso serían de 80 voltios. Entonces, con estas dos gráficas nosotros podemos localizar esos dos puntos, la corriente de cortocircuito, llevando el cursor al inicio de la simulación, y el voltaje de circuito abierto, llevando el cursor al final de la simulación. Ahora vamos a incluir otra gráfica más, que sería la potencia. En este caso, como tenemos disponible la corriente del módulo y el voltaje del módulo, podemos tomar la corriente, la pasamos para hacer una operación con ella, que en este caso sería la multiplicación, corriente por, y seleccionamos el voltaje, corriente por voltaje, eso sería potencia. Y lo agregamos como variable para desplegar. Le damos OK y aquí aparece la potencia aquí en la última gráfica. Entonces se observa nuevamente que si nos vamos cercanos al inicio de la simulación, donde el voltaje del módulo tiende a cero, la potencia también va a tender a cero. A partir de ahí, la potencia se incrementa, se va incrementando, hasta que llegamos a un valor máximo de potencia, que sería precisamente el punto de máxima potencia del módulo fotovoltaico, y que en nuestra tablita que está aquí de medición, nos dice que son 299 watts de potencia lo que se tiene en el punto de máxima potencia.
Como también tenemos el voltaje del módulo y la corriente del módulo, también podemos ver que nos arroja el voltaje óptimo de operación, que en este caso sería de 62 voltios, y la corriente óptima de operación, que es de 4.82 amperios. Entonces, corresponde a la potencia máxima, voltaje en potencia máxima y corriente en potencia máxima. Posteriormente, la simulación continúa, la potencia empieza a disminuir porque nos acercamos al circuito abierto. Finalmente, la potencia se extingue cuando la corriente se hace cero y se termina el transitorio de corriente, voltaje y potencia. Entonces, con esta simulación, nosotros podemos localizar los 5 puntos que nos interesan, que serían la corriente de cortocircuito, llevando el cursor cercano al inicio de la simulación, la potencia máxima disponible, poniéndonos en el punto de máxima potencia de la curva de potencia, y ahí mismo identificando el voltaje en el punto de máxima potencia y la corriente en el punto de máxima potencia. Y finalmente, al final de la simulación, pues tenemos el voltaje de circuito abierto. Esos serían los 3 parámetros. El fabricante en la hoja de datos presenta unas curvas, pero que no son con respecto al tiempo. La curva que se presenta en la hoja de datos del fabricante es corriente con respecto a voltaje, o potencia con respecto a voltaje. Entonces, PESIM nos permite hacer esas curvas, cambiando el eje, que en este caso es el tiempo, por un eje que en este sería el eje de voltaje. Entonces como voy a querer nada más la curva de corriente y de potencia, voy a eliminar la de voltaje, la gráfica de voltaje, y básicamente le doy clic con el botón izquierdo a donde está la gráfica de voltaje y le digo que me borre esa gráfica y me queda únicamente la de corriente y la de potencia. Y bueno, todavía están con respecto al tiempo. Bueno, voy a incrementar el tamaño de la letra para que se visualice mejor. Eso se ve aquí en screen, y en la fuente podemos incrementar el tamaño de la fuente. En este caso lo vamos a poner en un número 11 para que se vea un poco mejor los números. Entonces, ahora sí, vamos a cambiar el eje del tiempo. En lugar de que sea el eje del tiempo, lo vamos a poner como un eje de voltaje. Entonces, nos vamos aquí a donde dice ejes, elegimos un eje, le damos clic, y inicialmente por default está en el tiempo, pero también lo podemos poner como voltaje, y seleccionamos voltaje, y le damos OK. Entonces, ahora nos presenta las curvas corriente voltaje y potencia voltaje del módulo fotovoltaico. Nosotros también podemos utilizar el cursor pues para visualizar los valores que nos arroja. Cercano al voltaje 0 está la corriente de cortocircuito. Aquí está la potencia máxima disponible, que corresponde a una corriente y a un voltaje. Y también, pues cuando la corriente se hace cero, la potencia se hace cero y corresponde a un voltaje de circuito abierto. Esas serían las gráficas que presenta el fabricante de un módulo fotovoltaico. Si nosotros queremos utilizar, si queremos corroborar los puntos de operación que nos arrojó el módulo, podemos darle doble clic al módulo y podemos ver los parámetros que tiene. Por ejemplo, aquí dice que el voltaje de circuito abierto es de 80, la corriente de cortocircuito es de 5.9, el voltaje en el punto de máxima potencia es de 62 y la corriente en el punto de máxima potencia es de 4.8. Y si recuerdan, coincide con los datos que estuvimos midiendo con el cursor en la simulación. Si nosotros tenemos un módulo fotovoltaico con parámetros distintos,
Pues de manera muy sencilla podemos cambiar los parámetros que vienen aquí de voltaje y de corriente por los parámetros que tiene la hoja de datos del módulo que queramos simular. Muy bien. Pues eso sería todo en relación al módulo funcional.